Primero, me parece importante plantear que todas las luchas se hacen. Puede ayudar el leer y el estudiar, por supuesto que ayuda, ¿no? Pero no sirve solamente leer y estudiar, ¿no? O sea, no por leer feminismo vas a ser feminista, ni por leer marxismo estás en la lucha de clases, ¿no? Entonces, la lucha se hace y se hace desde el cuerpo y se hace todos los días, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante que hemos aprendido nosotras en el feminismo, ¿no? En esa lucha cotidiana te vas dando cuenta que necesitas ponerle nombre a ciertas cosas, plantear conceptos, tratar de explicar esa realidad con la cual estás luchando, ¿no? Porque nuestras discusiones en las luchas, en los derechos, etcétera, son discusiones políticas, no son discusiones morales, ¿no? No se trata si las personas son, eh, no sé, si son malas, si son buenas, si les gusta el dinero, no, hay un sistema capitalista, ¿no? No se trata de si los hombres son malos, buenos o pegan o no, ¿no? Hay un mundo patriarcal y una cultura machista que les enseña a matar y que les enseña a golpear. Es su decisión no hacerlo, ¿no? Esa cultura nos enseña a nosotras a no matar, a no violar, por eso la mayor parte los feminicidios son pues a las mujeres, ¿no? Entonces, para partir de eso me parece importante, ¿no? Entonces, las luchas se hacen también organizados, las luchas se hacen en el contexto político del país, ¿no? Nosotras hemos ido planteando y haciendo este espacio de feminismo comunitario, hoy antipatriarcal, en medio de un proceso político del país, de discutir el Estado plurinacional, de discutir qué es la descolonización, qué podría ser la despatriarcalización, lo que hablábamos el otro día con el Gilata, es posible una matria para cuestionar la patria, ¿no? Entonces, se hacen en el contexto político. Hoy hay un gran contexto político que no solo alimenta nuestra formación, nuestra discusión, sino que nos exige que seamos responsables, ¿no? Con lo que está sucediendo en el país, con lo que ha sucedido el año pasado, el anteaño pasado, ¿no? Con el fortalecimiento del racismo, de grupos paramilitares, más allá de cuál sea exactamente nuestra lectura de lo que ha sucedido, eh, han habido una total vulneración de derechos, hechos de violencia, ¿no? Que demandan hoy una lucha, un posicionamiento político, ¿no? Entonces, creo que ahí está la principal responsabilidad. Em, para poder entonces hacer esta lucha, nosotras en nuestra experiencia, que es la que puedo compartirles, hemos ido identificando, nombrando, comprendiendo, si quieren, lo que es el patriarcado, ¿no? ¿Cómo? El 2003, en la masacre del gas, muy parecido a lo que ha pasado el 2019, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ha sacado a los militares, han empezado a matar, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué matan en el Alto? ¿Por qué siempre disparan en el Alto? ¿Por qué hay la masacre de San Juan? ¿Por qué masacran en los centros mineros, en las comunidades? Em, ¿Por qué no en el barrio de los ricos? ¿Por qué no en la zona norte, en el caso de Cochabamba, o en la zona sur, en el caso de La Paz, ¿no? Por el colonialismo, por el racismo, porque la vida de las y de los empobrecidos, de las y de los migrantes aymaras de las comunidades, esa es la vida que vale menos en un mundo colonial, ¿no? Entonces, por eso van, masacran, disparan. Para nosotros ahí hemos entendido cómo funciona el colonialismo, la ocupación, cómo funciona el racismo, cómo unos cuerpos pueden valer menos que otros cuerpos, ¿no? Entonces hemos estado en la calle en esas protestas, pero nuestras preguntas después de más de un mes de protesta ha sido, ¿por qué además de salir, luchar, tirar piedras, curar las heridas de los compañeros, por qué además tenemos que cocinar solitas, criar a las guaguas solitas? ¿Por qué todo ese otro trabajo solo lo hacemos nosotros? Y además vamos a la lucha. ¿Por qué los compañeros que también están en la lucha, que también creen que es injusto el racismo, que es injusto el capitalismo o que son antiimperialistas, ¿no? Eh, ¿Por qué no asumen esos trabajos que asumimos nosotros, ¿no? ¿Quién cría en la revolución? ¿Quién cuida cuando hay estos momentos, ¿no? El 2019 nosotros nos teníamos que levantar a las 5, cocinar,
para llevar comida a los compañeros en las celdas judiciales, llevarles frazadas, después ir a la marcha, después acompañar a los que habían sido asificados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué los compañeros no se levantan, cocinan? Sigue siendo esa nuestra discusión, y ahí entendemos cómo funciona el patriarcado y el machismo, ¿no? Entonces, en la calle hemos conocido el colonialismo, en nuestro cuerpo hemos conocido el racismo. El 2003 nos hemos mirado al espejo y hemos dicho, basta de pactos coloniales, de decir, mi mamá es aymara, pero yo no, ¿no? Mi abuela es aymara, tengo sangre aymara. ¿Cómo es eso? Esta no es una discusión sanguínea, esta es una discusión política, histórica, ¿no? Venimos de un pueblo, estamos decididos a seguir siendo parte de ese pueblo y reconocernos frente al sistema. Reconocernos implica incomodidad, pues porque en un mundo racista solo el hecho de decirnos aymaras ya hace que haya racismo hacia nosotros, ¿no? Ya hace que nos cuestionen, que se alejen, ¿no? Entonces hemos decidido ocupar ese lugar de la incomodidad, reconocernos como mujeres aymaras, como mujeres quechuas, mujeres originarias, ¿no? Ahí se ha cortado. Hola, ahora sí se escucha. Te estamos escuchando, hermana. Adelante. Ah, bien, entonces, el reconocimiento de nuestra identidad en términos políticos ha sido en este contexto para enfrentar al sistema, para reconocer, por ejemplo, este pacto colonial de negar a nuestras abuelas, que porque habíamos entrado a la universidad, ya no nos considerábamos aymaras, que no queríamos recordar nada de la comunidad, ¿no? De la comida, de las lógicas, de las relaciones cada vez más individualistas, ¿no? Aquí lo que me importa soy yo, mi tesis voy a conseguir mi trabajo, y qué me importa, ¿no? Lo que pase con mi mamá, hay agua o no en su comunidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestionamientos nos hemos hecho, ¿no? Nosotras como mujeres, decimos hasta el 2003, éramos señoritas, ¿no? Preferíamos ser señoritas, preferíamos no reconocernos como animales, ¿no? Decidimos reconocernos, decidimos nombrarnos. Y además, cuestionar estas cosas que estábamos viviendo, de quién cría, quién cuida, ¿no? Muchas hermanas estaban en la protesta, en la calle, y no queríamos volver a las casas, porque en la calle estábamos pichando coca, discutiendo sobre cómo debería ser el país, en qué se debería usar la plata, cómo debería ser la educación, ¿no? Nosotros pensábamos que debía haber una asamblea popular después del 2003, no otro presidente, sino muchas personas para que todos estén representados, ¿no? Como alguien, un hito puede representar a tantos millones de personas, ¿no? Entonces, nos gustaba estar en la calle, porque esas discusiones políticas por el machismo no las hacemos en la casa, ¿no? Los papás no siempre nos han escuchado. Muchas veces nos han enseñado que las mujeres tienen que estar cocinando mientras los hombres están discutiendo sobre política, sobre deporte, sobre la organización, ¿no? Y las mujeres cocinando, las mujeres atendiendo, ¿no? Entonces nos gustaba por eso la calle. Nos gustaba porque al llegar a la casa, en vez de encontrar al compañero que con nosotras se indigna en la calle, lucha, tira piedras, todo, nos encontramos al compañero que quiere su comida, que no le gusta la casa así, ¿no? Nos encontramos con la violencia en todas sus formas, ¿no? Física, psicológica. Y esa para nosotras es una violencia que estructura todo el sistema, todas las supresiones, ¿no? Porque el 2003 nosotros sabíamos que los militares podían disparar y matar, pero lo que uno no espera es que la persona a quien ama, con quien sueña, con quien se quiere, con quien dice, bueno, nos vamos a conseguir este cuartito y vamos a tener nuestras guaguas, etcétera, todas esas construcciones que uno va haciendo, familiares también como parte de un aprendizaje social poco comunitario. em, Esa persona en la que confía es la que te mata, ¿no? El 95% de los feminicidios son ejecutados por la pareja, la expareja. Entonces, ¿cómo podemos confiar en el mundo? ¿Cómo se puede construir una lucha conjunta si los compañeros nos matan? No, no podemos decir, son los de la derecha los que nos matan. No, son nuestros compañeros, que se dicen aymaras, que se dicen comunistas, que se dicen socialistas, que se dicen indianistas, ¿no? Entonces, para nosotras, esa era la parte fundamental que queríamos discutir. También queríamos discutir el modelo económico, qué iba a pasar con el gas. También queríamos discutir la educación, pero en todo creíamos que tenía que estar esto, la discusión sobre la violencia, la discusión sobre la crianza de las guaguas, la discusión sobre eso que llaman el trabajo del hogar, ¿no? El trabajo de cocinar, limpiar, ¿no? No son ayudas que nos hacen, son responsabilidades, pues cada cual come, sí. No es que una
se come toda la comida, cada cual come, cada cual ensucia su plato, ¿no? ¿Por qué yo tengo que lavar las ollas? ¿No? Sí, yo no he cocinado para mí solita, sino entre todos. ¿Por qué tenemos que estar nosotras organizando que los otros asuman su responsabilidad, ¿no? Las mamás dicen criamos machistas, ¿no? Puede ser, pero los compañeros son grandes para darse cuenta, ¿no? No pueden decir mi mamá me ha criado así. Son capaces de darse cuenta que no pueden estar sentados esperando la comida, que la ropa no se lava, no se plancha sola. Entonces, estas discusiones sobre el machismo son importantes, que las hagan los compañeros, pero que las mujeres también podamos identificar el machismo, ¿no? Porque una vez todo eso se encubre en el amor romántico muchas veces, pero también en la cosmovisión, también en chachahuarmi siempre, en las ceremonias, y nos hacen callar, y estas discusiones que si tocamos o no tocamos instrumentos, ¿no? Hay una cosmovisión y hay una memoria ancestral, pero también hay que reconocer que de esa vida, esa cosmovisión y esa memoria que se ha construido han pasado 500 años. Y en esos 500 años los hermanos han aprendido prácticas patriarcales, coloniales, machistas, misógenas hacia nosotras, ¿no? De humillarnos, de hacernos callar, ¿no? Hay importante participación de mujeres en la política, pero ¿cuántas mujeres deciden? ¿Cuántas mujeres aparecen, por ejemplo, en los medios todos los días declarando? Pocas. Y mujeres aymaras o quechuas, menos. Entonces, hay que romper esas lógicas machistas y esas lógicas patriarcales, ¿no? Entonces, para nosotras, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones. No es por aquí el capitalismo, por aquí el colonialismo, ¿no? Tal vez en otros territorios eso sirve, pero en el nuestro, donde hay colonialismo, donde hay extractivismo, donde todo el tiempo nos quieren enseñar, ¿no? Que somos incivilizados, que mejor es Europa. En Cochabamba lo saben, la gran cantidad de migración que hay, por necesidad, pero también por colonialismo, también porque el progreso, el desarrollo está del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, el patriarcado es ese sistema de opresiones para nosotras que articula al capitalismo, al colonialismo, usa la violencia, ¿no? Por eso la humillación, por ejemplo, pegarles, escupirles, patearles a las mujeres de pollera, ¿no? ¿Qué significa eso? Es un escarmiento, ¿no? Para que no, ¿quién va a querer reconocerse? Aymara, que ha hecho después de toda esa humillación, ¿no? Ha vuelto a empezar una discusión. Habían hermanos que se sacaban su ropa o que te obligaban a sacar tu sombrero, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un ataque colonialista, racista, frente al cual hay que posicionarse para nosotras en la lucha contra el patriarcado. En el patriarcado es que se articulan, si quieren, el patriarcado usa el colonialismo, el machismo, el racismo, distintas formas de opresión, el capitalismo, ¿no? El capitalismo como forma de explotación, o sea, en, una, en un resumen, digamos, de cómo podríamos entender, es esta forma de explotación que tiene como producto, si quieren, gente rica, unos cuantitos, y todo el mundo empobrecido, ¿no? ¿Por qué? Porque se quedan pues con la plata, con la producción. No solamente nos roban nuestras horas de vida, haciéndonos trabajar 16 horas, nos roban la plata porque no nos pagan bien, nos roban los recursos de nuestro territorio, nos roban nuestra memoria, nos roban nuestras relaciones imponiendo sus lógicas coloniales, racistas, ¿no? No quiero estar con mi familia porque yo quiero subir de estatus social, todo ese racismo que se reproduce, ese colonialismo que se reproduce, ¿no? Entonces nosotras nos hemos reconocido feministas porque queríamos luchar contra ese patriarcado, contra la violencia, contra cosas que los hermanos no ven. Y no ven porque no pueden, ¿no? Sino no ven porque tenemos un cuerpo distinto, una existencia distinta. Desde chiquitos a ellos les dicen, ya salgan, correte, ¿no? Desde chiquitas a nosotros nos dicen, ya quédense aquí. Pues nuestro cuerpo empieza a formarse de una forma distinta. Eso producto del machismo, porque nosotros bien podríamos estar correteando y ellos bien podrían estar pelando alberjas, ¿no? Nosotras bien podríamos estar caminando hasta las 2, 3 de la mañana, ya sea corriendo, haciendo deporte o por último bailando si queremos, pero no podemos porque hay un mundo violento. Para nosotras es un riesgo caminar hasta esa hora. Para ellos menos, ¿no? Es un riesgo por si los asaltan, pero es muy difícil que los violen como a nosotros o que nos mate después de violarnos, ¿no? Esas cosas en las que nosotras queremos transformar, creemos que ahí está la construcción del vivir bien. No se puede vivir bien si las mujeres vivimos mal. No se puede vivir bien
si en la comunidad, en esa comunidad territorial, llámese Chaupizuyo, Malco Rancho, Achacachi, Unión Catavi, o en esta comunidad que intentamos construir en las ciudades también, entre hermanos, compañeros, en organización, en educación popular, en la música, en el arte, etcétera. No se puede vivir bien si en esas comunidades hay violencia. No se puede vivir bien si en esas comunidades hay explotación, pues finalmente a las mujeres. Y terminamos haciendo siempre el doble, triple trabajo en la casa, en la organización, ¿no? Entonces, estas cosas han sido importantes para nosotras y para ver esas cosas, ¿no? Es que nos hemos planteado feministas. Porque cuando solo las nombrábamos decían, ah, estas compañeras son bien exageradas, ¿no? Desde que nos hemos nombrado feministas y hemos planteado la comunidad como un proyecto político frente al Estado, nosotras, está bien un Estado plurinacional, pero para nosotros no es suficiente. Nosotras queremos la comunidad, porque la comunidad es autonomía, autogobierno. Entre nosotras, 50, 100, 500 personas, podemos resolver nuestros problemas de alimentación, de salud, etcétera, ¿no? Y relacionarnos en lo necesario, en el intercambio, como siempre ha sido, como ha sido ancestralmente, ¿no? Es importante la autonomía, imagínense en la pandemia, ¿no? No alcanzan los sistemas de salud, no solo aquí, no alcanzan en el mundo. Entonces, si no tenemos la memoria ancestral para la medicina ancestral, entonces es difícil, no podemos sentarnos a esperar todo del Estado, ¿no? Siempre ustedes deben tener sus abuelas, abuelos que hacían el empedrado de la calle, que hacían trabajo, hay ni trabajo comunitario en la ciudad, hay ni en la comunidad, ¿no? Pero ahora todo tiene que hacerlo el Estado, tiene que construir. Está bien, hay que exigirle al Estado, su trabajo tiene la plata, pero no hay que dejar de hacer esta acción, este trabajo que nos hace autónomas, autónomos. Yo conozco muchas comunidades en Cochabamba que ahorita están cerradas para evitar contagios, han empezado a diversificar su producción, han empezado a plantar otras cositas, a criar sus patitos, a criar sus chanchitos y listo. ¿No? Ahí tienen solucionado el problema de salud, solucionado el problema de alimentación, se intercambian entre ellos, cuando hay problemas se reúnen todos a discutir, es más, dicen que están incluso mejor que en otros momentos, más cerca, discutiendo más, ¿no? Entonces, el llamarnos feministas nos ha permitido ver estas cosas de nuestra vida, no solo personal, de nuestra vida como mujeres, estas opresiones, estas violencias, y ponerlas en la discusión política, ponerlas en el proyecto revolucionario, ¿no? Porque como hay un mundo tan machista, los compañeros creen que esos son temas para discutir después. En la Asamblea Constituyente hemos planteado discutir sobre la crianza de las guaguas, que esté escrito que la crianza de las guaguas es responsabilidad de los padres y de las madres, no solo de las madres, tantos padres irresponsables. Todos casi hemos crecido solo con nuestra mamá, ¿no? Y no han querido porque han dicho que eran temas domésticos y no está en la Constitución, ¿no? Es así una lucha que no hemos logrado, no hemos vencido, digamos, ¿no? Sí hemos logrado que diga en el artículo 348 que el trabajo del hogar produce riqueza y que debe estar contabilizado en el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo que hacemos, las 4 o 5 horas que yo lavo, cocino, cuido a mi hija, le acompaño ahora en sus tareas por internet, virtuales, en sus clases, todo, esas horas se contabilizan en plata. ¿Cuánto sería? De mí seguro sería 3.000, 4.000 al mes. Si juntamos de todas las mujeres son no sé cuántos millones, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto contribuyen las mujeres. Ahora queremos que esa plata también se devuelva, ¿no? En salud, en centros de formación especializados para la mujer, en centros de salud especializados, por ejemplo, para el cáncer. Nosotras tenemos una diversidad de cánceres distintas a los hombres, ¿no? Producto de un mundo también lleno de químicos, transgénicos, modificaciones celulares, ¿no? Entonces necesitamos que haya una retribución a las mujeres por criar, por parir. En la comunidad muchas veces hay, ¿no? Pero ya cuando la sociedad es tan grande hay que plantear estas lógicas. Nosotros hemos planteado que haya una jubilación universal para las mujeres. Tengo yo como ustedes, seguro, abuelas que no se van a jubilar, nunca han trabajado asalariadas en nada, han trabajado en el campo, ¿no? Y cuando son mayores necesitan pues su platita para algo, y ya no pueden producir como antes, ya no pueden sacar una carga, 2 cargas de papa. Entonces tiene que haber una jubilación hacia las mujeres, ¿no? Un reconocimiento al trabajo que hacemos. Esto no es ningún regalo, nada, criamos al mundo, somos la mitad de cada pueblo y hemos parido, criado y cuidado a la otra mitad. No es una competencia, es un acto de reciprocidad.
¿Cómo puede haber violencia para nosotras si nosotras cuidamos el mundo, hemos criado a las guaguas, ¿no? Debería haber un acto de reciprocidad con ese cuidado, con esa crianza. Ahora no es lo mejor, ustedes de repente hubieran querido que su mamá fuera de otra forma. A eso podemos discutir, pero no estarían aquí si no fuera, en general seguro, por sus mamás o por sus abuelitas o por alguna tía, ¿no? Entonces, lejos de una competencia que nos enfrente entre hombres y mujeres como feministas, ¿no? Porque hay este mito de que las feministas se enfrentan a los hombres, ¿no? Y no es tan mito porque hay feministas en Europa que discutían con los hombres, porque tenían ellas resuelto en Europa, robándose toda la plata de aquí, de sus países, tenían resuelto, pues allá tienen pensión si no trabajan, tienen transporte, educación gratuita, hasta su doctorado, un montón de cosas. Entonces, ¿cuál era su único problema? Discutir sobre los derechos con los hombres. De nosotras no, pues. Como ustedes saben, tenemos muchos problemas comunes entre hombres y mujeres, el extractivismo, la destrucción del territorio, el desempleo, ¿no? El racismo. Y tenemos estas opresiones profundas sobre nuestros cuerpos, ¿no? La violencia, la trata y tráfico. ¿Desaparecen guaguas en la trata y tráfico? Sí, mayoritariamente niñas, para la prostitución, para la explotación sexual. ¿Cómo podemos hablar de vivir bien y de que el Estado se ha transformado? Hay cosas buenas, pero mientras 3.500 guaguas desaparezcan por año en la trata y tráfico, no hemos hecho lo suficiente. Y cada cual tiene su responsabilidad. Entonces nos hemos llamado feministas para hacer esta lucha contra el patriarcado, para proponer además, no solamente decir todo esto está mal, ¿no? Nosotras proponemos la comunidad. Nosotras proponemos, sí, un chacha warmi, un warmi chacha, pero en par político, es decir, no somos marido, mujer, no estamos casados, no nada, sino la mujer con su representante mujer, con su palabra de las mujeres, los hombres con su representante hombre, su palabra de los hombres. Si hubiera un Estado, nuestra propuesta es que tenía que haber un presidente hombre o una presidenta mujer, no casados, no durmiendo juntos, sino una representante de las mujeres, un representante de los hombres, dos. Un planteamiento igual tienen las hermanas en el Kurdistán, ahí en la Mesopotamia, ¿no? Entonces dicen hay que tener dos presidentes, ¿no? Un hombre y una mujer. Entonces, llamarnos feministas ha significado hacer esa lucha permanente frente al patriarcado, luchar contra el racismo también, contra la violencia y transformar, hacer el vivir bien, no de aquí a 100 años, ¿no? El vivir bien todos los días. Nosotras vivimos bien porque hemos roto esas relaciones de violencia que teníamos, o las hemos transformado, aunque eso es más difícil, o las hemos roto, ¿no? En ese camino, por ejemplo, está mi decisión de ser lesbiana. Hay esta discusión si una nace lesbiana o aprendes después, ¿no? Yo personalmente creo que todas las personas podríamos atraernos indiferentemente de si es hombre o mujer, ¿no? Pero aprendemos socialmente a que nos tienen que gustar, si soy hombre, las mujeres, y si soy mujer, los hombres, ¿no? Pero eso es un aprendizaje. Por eso cuando somos adolescentes nos gusta, pareciera que nos gusta nuestra compañera, no lo asumimos, nos abrazamos, nos queremos mucho, practicamos algunas cosas para después estar con los chicos, ese tipo de cosas, pero en realidad estamos expresando el deseo, que el deseo no tiene que ver con la construcción de género, de nada, el deseo tiene que ver con otras cosas, ¿no? No solamente es físico, no solamente es estético, tiene que ver con cómo piensa una persona, con cómo canta, con cómo habla, con las cosas que dice, ¿no? Entonces, para mí, ser lesbiana es también una lucha contra el patriarcado, ¿no? Es una resistencia a compartir mi tiempo, afectos, etcétera, con quienes se hacen cómplices de la violencia, ¿no? Porque si bien no todos los hombres son violentos, pues casi todos son cómplices, porque hasta ahorita no hay un movimiento de hombres luchando contra la violencia. No hay un movimiento de hombres realmente acompañando los casos en los juzgados, por ejemplo, ¿no? Tratando de que se encuentre al violador, es más, lo esconden al violador, ¿no? Entonces hay una gran complicidad entre los hombres. Entre las mujeres hace siglos que venimos acompañándonos a parir, acompañándonos a abortar, acompañándonos a salir de la casa del violento. Segundo matrimonio, otra vez a salir de la casa del violento, ¿no? Entonces, en términos sexuales, para mí, la resistencia a este patriarcado que te impone siempre estar hombre-mujer para reproducir guaguitas que puedan servirle al mundo capitalista, que puedan trabajar ya sea produciendo la tierra, explotándoles como taxistas, etcétera,
hay mujeres que decidimos no hacer ese tipo de relaciones, ¿no? O construir otro tipo de relaciones, de afectos. En la memoria ancestral para nosotras también hay cuerpos plurales. En las comunidades hay cuerpos plurales, ¿no? No se reconocen lesbianas, pero tienen relaciones entre mujeres, afectivas, sexuales, no sé, porque uno no tiene por qué ir a revisar la cama de nadie, ¿no? El Estado hace eso porque el Estado necesita que haya una reproducción de lo que llaman fuerza de trabajo, gente que sea explotada, ¿no? En las comunidades hay relaciones que son plurales para mí, hay cuerpos plurales, es un concepto que plantean las feministas en Guatemala, comunitarias en Guatemala, mujeres que se relacionan con mujeres, hay mujeres trans, ¿no? O sea, que asumen su propia identidad, su propia definición. Entonces, recuperar esa memoria de cuerpos plurales, negarnos a la imposición colonial que ha hecho el sistema de ser heterosexuales, porque es una imposición colonial, también es importante, porque así podemos cuestionar las relaciones de poder que se generan dentro del machismo, ¿no? El pensar que una sin marido no es nadie, el pensar los hombres que, bueno, es mi propiedad, entonces puedo golpearla y hasta matarla, ¿no? Entonces, para mí esas serían las cosas que, no sé qué tiempo tengo, hermano, tengo eso para compartir, no sé si vamos a dialogar o tú me dirás. Hola, muy buenas noches a todas y todos. No sé si puedo compartir algo, ¿no? Que he visto a mi alrededor. ¿Se puede o básicamente tengo que preguntar? No puedes compartir y obviamente que no sea muy largo, cosa que después pueda la hermana comentar también sobre tu comentario. Luego se Bien. alista Carla Guarachi, por favor. Sí, adelante. Adelante, William. William. Bueno, sí, bueno, sí, básicamente, bueno, básicamente ahorita tengo 15 años, pero desde que tengo 8 añitos ya he notado, la verdad, todo lo cierto que decía la compañera Adriana, la verdad, todo lo que dijo, la verdad, es lo que yo en parte sí noté acá en la sociedad, mayormente todo se basa en el problema de la inequidad y la desigualdad, de lo que yo mayormente estoy viendo. Un ejemplo, comenzando por ser indígena originario o ser boliviano. En ese punto, la verdad, he notado que hoy en día los tanto jóvenes como personas mayores, por lo sucedido capaz en 2019, 2020, esos problemas políticos, que ha percatado tanto en la quema de la huipala y en otros problemas de decir que yo soy boliviano, tú eres un indio no sé qué y demás, básicamente ha pasado eso a una discriminación, la verdad, una discriminación de odio entre mismos bolivianos, ya que cuando había publicaciones, un ejemplo, había publicaciones, siempre veían, ¿no? Y siempre decían, Bolivia es roja, amarilla y verde, no es esa huipala de masistas, uy, que el otro, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué tanto dicen que la huipala no representa? Si la huipala representa las 36 etnias de Bolivia, nosotros venimos de las 36 etnias de Bolivia, si no hemos nacido de las 36 etnias, entonces no somos bolivianos, no sé de dónde vendremos, España, Europa, no sé de dónde, porque la verdad que la verdad que somos bolivianos y venimos de las 36 etnias, queramos o no, ¿verdad? Entonces, hoy en día los jóvenes mayormente he visto que más prefieren en vez de ser bolivianos, quieren actuar como imitar a otras personas. Un ejemplo, tanto en la forma de vestir, en la forma de actuar, que la verdad hasta odian de que su padre o madre sea de Bolivia, que su padre sea indígena. Oye, estoy notando eso. En vez de querer hablar aymara, quechua, que en los colegios debe ser base fundamental que enseñan inglés. No somos Estados Unidos, somos Bolivia, somos Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y demás. Tenemos que aprender el guaraní, cosas que realmente sean bolivianos, porque somos bolivianos, ¿no? He notado esa parte también de los jóvenes, ¿no? En ese punto también. Y básicamente también lo que decía la compañera Adriana, ¿no? Que acerca de las familias en parte, ¿no? Si puedo aportar diciendo que si queremos crear, la verdad, equidad tanto en las familias, en los hijos y jóvenes que estamos a tiempo de poder hacer de que haya equidad
equidad e igualdad. Un ejemplo, hoy en día, como decía la compañera Adriana, que hoy en día tanto las madres y los padres enseñan a los hijos a que tú eres hombrecito, no puedes agarrar muñecas, tú eres mujercita, no puedes agarrar un carro o un juguete de varón, ¿verdad? Entonces estamos viviendo, la verdad, estamos cambiando esta sociedad y después hay personas mayores que se quejan, ¿por qué estos jóvenes son así? ¿No? Dicen, ¿por qué estos jóvenes son así? Si básicamente ellos son los que se están educando así. Entonces Bien, estamos a tiempo de que tanto a los jóvenes, a los niños, se les pueda formar con el pensamiento de la igualdad, ¿no? Para poder hacer una transformación, por lo menos siquiera eh, transformar, ¿no? Que básicamente tenemos que formar en jóvenes, mayormente en niños, la formación de equidad para transformar una sociedad. Eso sería todo. Muchas gracias. gracias. Carla, ¿tienes la palabra o ya te desanimaste? Carla, No, no. adelante. En principio, muy buenas tardes o buenas noches. Yo quería contarles y también hacerle a la vez una pregunta a la compañera Adriana. Yo vivo en un centro minero y acá se realizaron 2 feminicidios, uno este año y el otro el año pasado. Y como la ley número 348 dice, o es una ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y las noticias que quieren modificar esa ley que trata que dice que si las mujeres deciden si quieren denunciar o no a su agresor, pero ¿qué pasa si a esa mujer la asesinaron? ¿Cómo es que va a tomar esa decisión? Mi pregunta sería si está bien que saquen esa nueva ley o no. Gracias, Carla. Por favor, María Choque, adelante, tienes la palabra. Bueno, buenas noches a todos y a la compañera, a la licenciada Adriana. Yo más que todo quisiera comentar un poco y también hacerle una pregunta, ya que las adolescentes de hoy en día están sufriendo mucho feminicidio. En realidad eso da mucho miedo. Ni siquiera ni siquiera una adolescente puede salir a la calle sabiendo que próximo a la esquina lo van a matar, le van a violar, y en todo caso, ese caso no va a ser resuelto. Em, la verdad es muy lamentablemente que todas las mujeres suframos eso, en todo caso, en lo que vestimos también, que nos critican, que eso es una entrada a una anticipación a los hombres para que nos violen, para que nos maten. Entonces, yo quisiera preguntarle a la compañera Adriana, ¿qué se puede hacer con respecto a eso? ¿Qué derechos a nosotros nos gratifican que podamos vivir bien? Como ella misma decía, vivir bien es vivir feliz. Esa es mi pregunta básicamente. Gracias, María. Hermana Adriana, la palabra es tuya. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y sus reflexiones, ¿no? Qué bien informados que están, bien informadas que están. A ver, partiendo sobre el tema de la violencia, ¿no? Hemos peleado las mujeres, por años hemos peleado para que haya una ley que nos sirva, que sea útil, que nos atiendan cuando vamos a denunciar violencia, etcétera, ¿no? Esa ley es la 348. Esa ley reconoce 17 tipos de violencia, ¿no? Violencia económica, violencia sexual, contra la honra y el nombre, por ejemplo, porque a muchas chicas terminaban con su chico y en su puerta les pintaban, ¿no? Adriana, eres una puta. Esa es una violencia contra la honra y el nombre, ¿no? O las atacaban, les dejaban mensajes, etcétera. Ahora eso se ha profundizado todavía más con las redes, ¿no? Hemos hecho esta ley con todas esas discusiones. Un principio de la ley 348, por ejemplo, porque las leyes tienen principios, ¿no? Es el vivir bien. Otro es la despatriarcalización. O sea, acabar con el patriarcado, que exige acabar con el machismo también. Pero esta ley tiene muchas limitaciones, sobre todo, en mi opinión, sobre todo porque no hay la plata suficiente, o sea, el Estado no pone la plata para que, se imaginan una policía que tenga unas, no sé, 20 camionetas que puedan ir en el momento, llegar a tiempo, que no digan no tengo gasolina, no hay camioneta, señora, venga mejor aquí, ¿no?
Hay que ir, para hacer una denuncia hay que ir a la FELCB o al EJLIM, ¿no? Pero hay que hacerse una valoración forense cuando te han golpeado, cuando ha habido violencia física, o una valoración psicológica también. Y las mujeres tienen que ir con el pie fracturado, con la cabeza partida, caminando hasta el forense. ¿Cómo el forense no va a poder llegar? O una camioneta no va a poder recoger y llevar a la compañera. Así soñábamos nosotras la ley. Una ley que realmente nos atienda cuando hay la violencia y que haga trabajo en educación, un trabajo social en los medios de comunicación para que también se vayan acabando estas prácticas machistas, ¿no? No ha habido el presupuesto suficiente, no ha habido el compromiso suficiente para mí del Estado, del Ministerio, ¿no? Pero además no hay el compromiso de los compañeros. Los hombres no quieren renunciar a la violencia, porque la violencia les da trabajo gratuito, por ejemplo, o sea, así no lavan su ropa, así no cocinan, así no se hacen cargo de sus hermanitos, quien se hace cargo es la hermana mayor, ¿no? Mayor, entre comillas, quien tiene 15, la de 12 está lavando a sus hermanitos, llevando al colegio, ¿no? Entonces, este problema del machismo es una cuestión en la educación, sí, pero también es una decisión. ¿Cómo no se van a dar cuenta los compañeros que nosotras no estamos tanto tiempo en el colegio o no estamos tanto en actividades artísticas o deportivas porque estamos en nuestra casa? ¿Qué piensan que estamos haciendo? ¿Durmiendo? No, estamos ayudando a nuestra mamá, ayudando, asumiendo esas responsabilidades del hogar que son de todos, que son del papá también, que son de los hermanos también, ¿no? Entonces yo creo que a la ley hay que reformarla, hay que hacer reformas a la ley, ¿no? Una de esas reformas tiene que ser que los feminicidios son feminicidios siempre, aunque el asesino no haya tenido una relación de pareja con una. Porque a veces te mata un desconocido en la calle. Y eso también es feminicidio. Porque nosotras las mujeres no matan a un desconocido en la calle, los hombres sí. En general te violan y después, como han cometido el delito de violación, te matan para no ser denunciados, ¿no? Entonces la ley tiene que transformarse para mí. La ley tiene que tener sanciones más específicas, más rápidas, no podemos estar años en los juicios, etcétera, ¿no? Pero hay que hacer un cuestionamiento permanente a los compañeros. Y eso es tarea del Estado, es tarea de la educación, pero sobre todo es una tarea de las organizaciones sociales. ¿Cómo va a haber un sindicato que no hable de eso? ¿Cómo va a haber una organización de jóvenes que no hable de eso? ¿No? Y no solo que no hable, no se trata de capacitarse, no hay que capacitarse para no ser machista, hay que decidir no ser machista. Las mujeres también somos machistas, yo también quiero servirle lo mejorcito a mi papá, ¿no? Pero me resisto, sé lo que estoy haciendo, entonces le sirvo lo mejor primero a mi mamá, porque hace 50 años que le hemos servido lo mejor siempre a mi papá. Y ahora le servimos lo mejor a mi mamá, no por una revancha, sino porque es justo, es un acto de reparación, es que mi papá también entienda, ¿no? Sobre las declaraciones del ministro, yo creo que el ministro es machista y que él desconoce la ley y que por eso ha planteado que podemos ir a conciliar las mujeres, ¿no? Que nosotras podemos decidir perdonar. La violencia hacia las mujeres es un delito público. Público quiere decir que el Estado tiene que garantizar que no suceda. Y si sucede, tiene que sancionar. No importa lo que yo haga. No importa si yo quiero denunciar, no quiero denunciar, si quiero voy y denuncio, ¿no? El Estado tiene que hacer de oficio. El Estado tiene que investigar qué ha pasado en esta violencia, tiene que recuperar las pruebas, tiene que llamarme a declarar, tiene que llamarlo a él, ¿no? No tiene que decirme a mí, vaya señora, búsquelo, tráigalo, convénzalo a su agresor que venga aquí a decir que le ha pegado. Entonces la ley tiene deficiencias, los policías son machistas, no la aplican, los jueces son machistas también. Y el ministro también ha tenido una conducta machista al pensar que podemos conciliar, que es nuestra decisión. Por supuesto que es nuestra decisión, pero del Estado es su obligación. Más allá de lo que yo decida, el Estado tiene que procesar a los violentos. Ahora, ¿tendrá que llevar a todos a la cárcel? Es una discusión que tienen que hacer, ¿no? Habrá trabajo comunitario, pero tiene que haber lógicas también, espacios de rehabilitación, de acompañamiento, de discusión, pues, con esos violentos. Tiene que haber, pero tiene que hacerlo el Estado, ¿no? Entonces, nosotros como organización, yo soy parte de una organización, estamos pidiendo la destitución del ministro. Y ahora muchas organizaciones se están juntando para pedir su destitución.
Si otro ministro se equivocaba en otra cosa, lo votaba. Entonces no podemos dejar que el ministro diga semejante cosa que vulnera nuestro derecho y que no suceda nada, ¿no? Entonces, eso, y sobre las jóvenes, creo que es importante. Yo he empezado a darme cuenta que esto que yo vivía, digamos, la violencia que yo vivía era violencia cuando tenía unos 25 años. Con toda la discusión que hay ahora, a mí eso me parece lo valioso, digamos, de las luchas que hemos hecho. Que las chicas a sus 13, 12, 10 años puedan reconocer lo que es violencia. Y que cuando reconozcan un machista es un violento. Un machista es un potencial feminicidio. Entonces puede ser muy lindo, el más lindo del colegio, el que mejor baila, no sé qué, hay que tomar distancia. Hay que tomar distancia porque nosotros no somos mamás para criarlos, para enseñarles que no está bien, que no tienen que hacer eso. Ese es un trabajo que tienen que hacer ellos, ¿no? Entonces, lo mejor cuando se encuentra alguien así es tomar distancia. No, no va a cambiar. No es la primera vez que ha gritado, no es la primera vez que te quita el teléfono, ¿no? Eso hacen de esas prácticas sistemáticas. Entonces hay que tomar distancia. Y finalmente lo que decía el compañero al principio, creo que es importante discutir sobre esto del racismo y no solo discutir. Para mí, en mi experiencia, reconocerme aymara, usar sombrero, pichar mi coca, me da fuerza para hablar. Yo no estaría hablando, contándoles así todo lo que les estoy contando, si no hubiera hecho también un trabajo político en mí, así de reconocerme, de tener mi fuerza, ¿no? Entonces eres una india, sí, ¿y qué? Las aymaras tenemos, las indias aymaras, porque yo sí recupero la palabra india, tenemos pues tanto conocimiento, tanta sabiduría, ¿no? Tenemos nuestras abuelas, tenemos una comunidad que nos acompaña, ¿no? Tenemos nuestra huipala, ¿de qué tendríamos vergüenza? ¿Por qué no vamos a discutir? ¿Por qué no vamos a hablar de igual a igual con los demás, ¿no? A mí me ha servido como una fuerza. Entonces, cuando intentan imponernos el racismo para que tengamos vergüenza y más nos guste ser como esa cultura japonesa que está tan presente, ¿no? En los jóvenes, que no es una casualidad, ¿no? La cultura japonesa genera también mucha depresión. Y la depresión es una forma en la que el sistema nos tiene inmovilizados, ¿no? En vez de estar haciendo revoluciones, luchando contra la violencia, estamos ahí deprimidos, no sabemos qué queremos, si nos quieren, si no nos quieren, ¿no? Entonces es una herramienta del sistema. Esa cultura que viene muy vinculada a videos, etcétera, que generan este descontento con mi propio cuerpo, ¿no? ¿Cómo vamos a ser así delgaditas como las japonesas? No, imposible, tendríamos que cortarnos la mitad. Nosotros tenemos un grupo, un cuerpo igual que nuestras abuelas, un cuerpo distinto, cada territorio tiene un cuerpo distinto, ¿no? Entonces, no es casualidad, son imposiciones del mundo del consumo. Se consume también estas cosas y reconocernos como aymaras, como quechuas, valorar el lugar del que venimos, nos da fuerza para enfrentar esas cosas que nos impone el sistema y que nos pueden hacer mal, pues, ¿no? Eso. Gracias, hermana. Tenemos todavía 7 minutos. Es que si hay algún hermano o hermanita que quiera hacer una pregunta más, adelante pues. Si alguien está levantando la mano. Creo que al principio Dayan, si no me equivoco, era la... No la pude ver. Nayeli creo que estaba, o no era. ¿Algo por ahí? ¿Estás ahí, Nayeli? Disculpa si no te vimos al principio. No, sí, hola, buenas noches. Estoy justamente aquí. Estaba justamente llenando el formulario, que creo que hay un error. No sé, de repente podría verificarlo. Lo que le podría decir, no tengo ninguna pregunta para la compañera. Agradezco más bien lo que nos comenta, ¿no? Su trayectoria, un poco su trayectoria que ha pasado también. Y los chicos también lo que nos comentaban, ¿no? Y que es una grave, que es muy penoso, ¿no? Que hasta la actualidad todos los chicos, al menos los jóvenes, como decía William, que muchos vemos la forma de imitar, ¿no? Pero no vemos nuestra cultura y buscamos en otras culturas. Y que debería ser inculcado desde pequeños a los chicos para que vayan conociendo más de nuestra cultura y no se vayan a asemejar a otra. Eso quizá es lo que podría decirles y eso. Y nuevamente gracias, ¿no? Por habernos compartido todo lo que nos decía. Gracias, Nayeli. ¿Alguien más que desea? A ver, William, por favor. William,
concretita la pregunta, por favor. Después, Algo Juliana, rapidito. nos va a ir el tiempo. Rapidito. Sí, rapidito. Sí, claro que sí, rapidito. No sé si la compañera Adriana has hecho la pregunta de si yo fuera presidenta, haría algo. Yo una vez me eché la pregunta de mi propia respuesta diciendo, si yo fuese presidente, me dirían a mí dictador. Me dirían dictador porque yo haría que todas las personas desconozcan de qué 30, de cuál de las 36 etnias vendrían. Me dirían dictador porque yo haría que vuelvan a sus mismas culturas para volver a ser bolivianos como éramos antes. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, William. Juliana, por favor, y después le damos la palabra a la hermana Adriana. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, hermana Adriana. Buenas noches a todos los participantes. Me ha gustado mucho la exposición. La verdad, me ha reforzado muchas ideas que sí uno va viviendo a día, ¿no? Entonces, y también va como observando ciertas actitudes y patrones del patriarcado y del machismo. Lo que sí me gustaría, hermana Adriana, preguntarle es si existe alguna institución, ya sea del Estado o fuera del Estado, que dé algunos cursos, sobre todo a los papás, porque el tema de que es cierto que el tema del machismo se gesta con la madre, porque las mamás son los que le dan mejor al hijo y son los que le dicen, tú no puedes hacer esto, eso va a ser tu hermana. Eh, y, y los hombres no son, como decía la hermana Diana, no son ingenuos en no darse cuenta que el labor tiene que ser compartido. Necesitamos como reformatear, nos pareciera reformatear a los varones y también a las mujeres, pero no veo instituciones que den talleres, esto de poder decir, mira, ¿saben qué? Labor de la casa tiene que ser compartido. Hermana Adriana, ¿conoces alguna experiencia, alguna institución que dé esos cursos? Gracias, hermana. Bueno, a ver, partiendo por esto de los cursos, la Constitución dice que este es un Estado descolonizador, ¿no? Se ha logrado poner en la ley de educación que diga que este Estado es descolonizador y despatriarcalizador. Entonces, es un trabajo que hay que hacer en la escuela, ¿no? Cuestionar el machismo, cuestionar las lógicas capitalistas en la escuela, ¿no? Uno no va a estudiar para después ser profesional y después acumular plata, ¿no? Porque para acumular, para juntar plata, tener tus miles, tus camiones, tus casas, tienes que explotar a otras personas. Tienes que aprovecharte del trabajo de otras personas. Nadie, por más temprano que se levante y tarde que se acueste, solito va a tener esa plata, ¿no? Entonces, como la educación nos enseña que los conocimientos que tenemos es para el servicio de todos. Si yo voy a ser médico, va a ser para el servicio, no para operar por 10,000, 15,000, no para cobrar $3,000 el tratamiento del COVID, ¿no? No podemos ser unos mercaderes de la salud, unos negociantes del derecho, por ejemplo, cómo estafan los abogados, cómo hacen llorar a la gente, ¿no? Entonces, ese tiene que ser un trabajo en la educación. Ahora, ese trabajo no puede ser pues sin las madres y los padres. Yo creo que esa ha sido la limitación que ahorita hay del Estado. No se ha hecho un trabajo de formación con madres y padres, no hay una institución. Y más allá de la institución, tiene que ser responsabilidad del Estado, ¿no? Está en la ley también, están los consejos de madres, padres, ¿no ve? No se ha hecho. En algunos lugares sí. En el pueblo guaraní sí. Hay experiencias donde las madres y padres participan de la educación. Entonces, cuando estamos discutiendo de machismo, no solo le estamos enseñando a las guaguas, sino está escuchando el papá, está escuchando la mamá, ¿no? Y ahí se dialogan cosas importantes. Ahora, mi papá es machista. Todos casi venimos, todas venimos de hogares con padres machistas, violentos, ¿no? Pero ¿por qué los hombres sí reproducen la violencia y nosotras no? Porque los hombres dicen, bueno, vengo de un hogar, también he vivido violencia, mi papá era alcohólico, nosotras también hemos vivido violencia, también nuestro papá era alcohólico, también nos escondíamos debajo de la cama, también hemos vivido
A veces nuestra mamá nos pegaba, ¿no? Porque nuestro papá les pegaba a ellas, ¿no? Y además nosotras hemos vivido violaciones del hermano, del primo, del tío, del vecino, de la familia cercana. Las violaciones son en la familia cercana, ¿no? Pero nosotras no violamos a nuestros hijos. Nosotros no golpeamos a los compañeros, ¿no? Apuñalamos a los compañeros, ¿no? Entonces, no tiene que ver solamente con las madres y los padres. Es importante, pero tiene que ver con un trabajo personal, una decisión cotidiana de yo no voy a hacer eso. Todos los hombres pueden ser golpeadores, yo no, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿cómo hacer esa lucha? ¿Cómo enfrentar esa lucha? Para mí hay que cambiar varias cosas, la sociedad, leyes, hay que mejorar muchas cosas. Pero en mi experiencia es un trabajo personal también. Cuando uno cuestiona el machismo, cuando uno cuestiona la violencia, ya no son impunes los hombres, ¿no? Ya se dan cuenta, ya no son ingenuos. Uno dice, ¿cómo que se están yendo todos al partido de fútbol? Aquí hay que recoger la mesa entre todos. Aquí hay que lavar los platos entre todos. Entonces van dando pasos hacia atrás, ¿no? Yo he hecho un trabajo no solamente como organización, sino en mi propia familia, con mi propio hermano. O sea, le digo, vos de chiquito, ¿cómo no te dabas cuenta que te ibas a la cancha y yo me quedaba cocinando? ¿Te parece justo? Y ahora, ¿y por qué se lo digo? No para ponerle la culpa, sino para que no haga pues, lo mismo con su esposa. ¿Cómo va a venir a decirme a estas alturas de la vida, como decía la anterior compañera? Las que crían machistas son las mamás. Puede ser, ¿no? Pero a estas alturas que él sabe lo que ha pasado conmigo, él se va a la cancha, ¿y cómo va a hacer lo mismo con su esposa teniendo ahora 35 años? No es un niño, pues, no tiene 5, no tiene 6. Sabe que lo que está haciendo es irresponsable, es abusivo, ¿no? Entonces creo que una de las cosas fundamentales es esa lucha personal, ese cuestionamiento personal entre nosotros, esa negación a las opresiones, ni a mí ni a nadie. No se puede oprimir, no se puede maltratar, no se le puede imponer cosas a las personas, ¿no? No sé cuál era la otra pregunta. Había una pregunta más, ¿no? Voy a responder las dos. Sí, quizás el comentario que hacía en el chat para, ella dice, porque nosotros ya naturalizamos todo tipo de violencia. Quizás ese comentario de la compañera Danitza yo le pondría como pregunta, ¿no es cierto? Y obviamente nos lanza, hay que romper la estructura patriarcal. ¿Qué dices al respecto? Y con eso terminaríamos. Sí. Hay que acabar con el patriarcado. Hay dos cosas, ¿no? El patriarcado es una estructura donde está el machismo, está el capitalismo, el racismo, está todo eso, ¿no? Pero el machismo no es una estructura así grande como un edificio que hay que destruir. El machismo es una conducta. El machismo es una conducta que plantea que los hombres valen más que las mujeres, que lo que hacen los hombres vale más que las mujeres. Los hombres cocinan, son chefs, las mujeres cocinan. Si los hombres hacen mecánica, son capos y ganan plata. Las mujeres, nadie quiere ir donde una mujer mecánica, ¿no? Entonces, esta idea de que son ellos superiores, nosotros inferiores, es el machismo. Eso se puede cambiar. Ese es un trabajo personal. No hay que hacer la revolución, no tiene que caer el Estado aquí, no, es un trabajo. Yo me niego todos los días a pensar eso. Me niego a colaborar cuando las compañeras empiezan entre ellas a decir, bueno, mejor que sea el talcito, o a pelearse por un chico, así, no, me niego, compañeros. A mí también me puede gustar, pero no vamos a destruir nuestras relaciones entre nosotras, hacernos daño por un chico, ¿no? Entonces es un trabajo personal. Hay que destruir la estructura patriarcal, sí, pero también es un trabajo personal. Y la naturalización es una cuestión social, digamos. Todo el mundo dice, bueno, han matado una mujer hoy día, hay otro feminicidio, ¿no? Pero no es individual. O sea, no podemos decir hemos naturalizado y entonces me pegan y yo sigo haciendo como si no me diera cuenta, no es cierto. Si me pegan, me duele. Si me maltratan, me hacen callar, me duele. Si no me quieren, si me dicen, no te quiero porque eres gorda, porque eres esto, lo otro, porque hay esa violencia psicológica también, yo siento. Y puedo decidir, ¿no? Yo me alejo de esta persona, o yo decido, ¿no? ¿Cuál? O sea, mi cuerpo es mi decisión, a mí me gusta ser como quiero, ¿no? Entonces, la naturalización lo hace la sociedad, lo hace el Estado. Una se da cuenta de las opresiones, no es que no se da cuenta, se da cuenta. Cuando vivimos violencia nos damos cuenta, nos enseñan a callarnos, que es distinto, pero entre nosotras podemos ayudarnos a no callarnos.
En vez de competir entre nosotras cuál es la más bonita, cuál es la más no sé qué, porque también eso nos enseña. Por eso entre nosotras nos peleamos más que los hombres entre ellos, ¿no? Porque a nosotros nos enseñan a pelear desde pequeñas. Podemos hacer lo contrario, ¿no? En vez de juzgarla a ella, que se ha metido con mi chico, lo voy a juzgar a él. Me voy a alejar de él y ella va a poder seguir siendo mi amiga. Vamos a más bien compartir experiencias de cómo nos han mentido a las dos. Y así no nos vamos a caer otra vez ni en él ni en otros chicos. Eso diría, Gracias. hermanas, hermanos. Muchas gracias. Pues te agradecemos mucho el hecho de haber compartido con nosotros. Esperamos que de repente en las siguientes sesiones volvamos a pedir, regálanos parte de tu tiempo, parte de tu experiencia. Sé que lo va a hacer de todo corazón, con mucho compromiso, Sí, sí. con ese espíritu guerrero que te... Un jalala, hermana, y pues despídete. Jalala, hermano. Jalala, hermanas, hermanos. Buenas noches. Wow.